llevados al cielo en la profesión de la esperanza. En Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios quiere que te gradúes en la profesión de la esperanza, por eso te va a hacer esperar para ejercitarte, para entrenarte. Como cristianos, esperamos ser transformados en este cuerpo corruptible a uno incorruptible, y así poder ser libres completamente de este cuerpo de pecado y muerte. También como cristianos estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, para así poder ver cara a cara al que amamos sin haberle visto. Y también como cristianos estamos esperando que Dios responda a nuestras peticiones para poder tener el gozo en nuestro corazón, en esta tierra, de todas sus promesas. Este camino no es de comenzar. Este camino es de aguantar mucho tiempo, de esperar. Este camino es hasta el final y aún más allá de la muerte. Entonces a nosotros como cristianos tenemos que experimentarnos en esperar en el Señor, aunque es una tarea completamente difícil. Esta mañana, mis hermanos, vamos a meditar sobre el principio 14. El principio 14 es: si esperas con fe, llegará. Y para ello vamos a ir al Salmo 37:7, que nos dice este salmo. Allá el rey David dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Padre, gracias, Señor, por este día, esta mañana, Señor, que usted nos regala. Le agradecemos, Padre, su bendición, su gran misericordia, su eterna fidelidad, Señor. Porque, Señor, usted es fiel, no porque nosotros seamos buenos, sino no porque nosotros nos esforcemos, sino por amor a su nombre y porque usted es eternamente soberano. Y usted es sabio. Usted es omnipotente. Usted todo lo puede. Gracias, Padre. Bendíganos y ayúdanos a aprender, Señor, de este principio de la esperanza, de esperar, de tener paciencia hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios pasó por prueba de la espera a muchos de sus hijos. Vamos a repasar varios, solamente recordarlos. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través de un trato que Abraham hizo con su siervo. E Isaac tuvo que no apresurarse a buscar por su propia cuenta. Tuvo que esperar a que Dios le enviara. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada esposa Raquel. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta ver cumplidos aquellos sueños que había tenido. El pueblo de Israel tuvo que esperar tanto tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida. David tuvo que esperar largo tiempo después de haber sido ungido como rey, para finalmente verse
reinando. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener respuesta de su situación. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio para poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado sobre la cautividad de Israel. Daniel esperó hasta que Dios le respondiera sus oraciones para que él le revelara el futuro profético. El pueblo de Israel pasó mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Marta y María tuvieron que esperar hasta que Jesús regresara para resucitar, para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña un esquema de vida de esperar en Dios. Esperar es duro, es desgastante. Esperar es una batalla de todos los días. No es fácil, pero esperar en Dios no es quedarnos quietos, no es quedarnos sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo, luchar contra las tentaciones, tener dominio propio, hacer lo que Dios dice, buscar a Dios constantemente para no tener cosas que nos tienten, es decir, hacer las cosas que a nosotros nos parecen bien, sino esperar su voluntad. Es esperar activamente en Dios. Es duro, pero es la mejor decisión. La Biblia nos enseña que debemos esperar en Dios. Allá en Eclesiastés 3:1, el rey Salomón nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Esa es la verdadera bendición cuando llega en el tiempo de Dios. De manera que esperar que todo llegue al tiempo de Dios. Usted hermano que ora, usted hermana que dobla rodillas, usted está esperando. No se desespere. Aguántele hasta el final. Lleguemos hasta la última consecuencia. Muchas veces no tenemos cómo explicar el continuar esperando en Dios cuando los problemas se acrecientan y hay llamadas y los días de cumplimiento se acercan y llegan y no encontramos una salida. Pero si confiamos en Dios y de verdad le estamos siguiendo las instrucciones, las estamos obedeciendo, entonces Él va a responder. Porque mire, Dios no ha dejado de cumplir ninguna promesa, ninguna oración. Él siempre nos da de su poder y de su bendición. Todo tiene su tiempo. Esto nos deja saber que no todos tenemos en la misma temporada el mismo tiempo. Todo tiene su tiempo. Para mí, a una edad llegan las bendiciones que para otros llegan o más joven o de mayor edad. Pero le llegan. Seguramente alguien más joven ha tenido una vida más cercana a Dios y por eso sus bendiciones han llegado a su pronta edad. Lo más seguro es que a mí me han llegado o me van a llegar más adelante porque he sido rebelde.
y no me he sometido a la voluntad cuando el Señor me dijo, Él me llamó, cuando Él me indicó y yo no le obedecí. Seguramente al que la bendición le ha llegado teniendo más años es porque seguramente fue más tiempo desobediente. Pero a todo nos llega el tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Señor siempre cumple. Y en el Eclesiastés 13:11 dice, todo lo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo. Nunca debemos estar celosos de que una persona que está disfrutando de su cosecha, mientras que aún nosotros todavía estamos en la siembra. Seguramente ellos tuvieron que pasar a través de una temporada dura de siembra, así como hoy lo estamos haciendo nosotros. Más adelante nos vendrá la cosecha. Así como vemos que ellos han tenido resultados porque fueron obedientes en su momento. Y si ahora nosotros somos obedientes en este tiempo, así tenemos la seguridad de que así va a llegar nuestra bendición más adelante. Entonces, no tenemos que desesperarnos porque veamos que otros van prosperando y que otros van adelante de nosotros. Al contrario, sigamos su ejemplo de obediencia a Dios. Y me refiero a personas que son bendecidas por Dios. No me estoy refiriendo a personas que ellos tienen dinero, cosas materiales, pero su vida es desordenada. Porque seguramente esa bendición, a lo que le llamamos bendición, seguramente no viene de Dios. Viene de su esfuerzo del mundo y viene de su entrega a Satanás. Pero eso va a traer consecuencias graves, dolorosas en el futuro. Así como si usted y yo estamos obedeciendo hoy y estamos esperando la instrucción de Dios y estamos esperando en oración, en obediencia a Él, trabajando activamente en lo que Él nos indica, entonces llegará nuestra bendición. Y esa bendición que vendrá será limpia, será sin tristeza, será sin amargura. Así lo vamos a ver más adelante. De manera que la siembra, el sembrar, significa o equivale a buscar y aprender de la voluntad de Dios. Cada vez que yo elijo la voluntad de Dios en vez de la mía, estoy sembrando la mejor semilla, una buena semilla que llegará a dar resultado en mi vida. La mejor semilla es hacer, la mejor siembra es hacer la voluntad de Dios. No hay mejor semilla que eso. No hay mejor que hacer la voluntad de Dios. Pero asegúrese de que usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo va a saber? Usted ore, pídase, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo le preguntó aquella vez cuando cayó del caballo y se confrontó con Jesús. Jesús lo confrontó y el Señor, él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dio la instrucción. Así debemos hacerlo nosotros, para estar seguros que vamos en la voluntad de Dios. Allá en Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra de Dios las que nos va a sacar.
adelante, nos va a bendecir y va a llegar nuestra petición. También esperar la bendición de Dios. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es a través de esperar en el Señor. No meter nuestras manos, no tomar decisiones. Miren, mis hermanos, yo le puedo dar fe de tantas veces que en oración le pedí al Señor que me ayudara en algún proyecto, alguna idea, alguna decisión que tomar. Pero pasó un día, 2 días, y como no recibí alguna instrucción, no esperé. Quizás solo oré una vez y no volví a orar. Quizás oré sin tener la confianza en Él, solamente por el rito de hacer una oración. El punto es que al no esperar, uno viene, se desespera y toma decisiones, y uno viene y como no ve resultado en la respuesta de Dios, va donde el amigo, el familiar, le dice: mira, préstame aquí, mira, porque tengo esta deuda. Y claro, seguramente se lo prestan, tapó este hoyo, pero allá quedó abierto todavía. El problema sigue, no se ha resuelto, simplemente se trasladó del lugar. De manera que no es esa la forma de resolver. La forma de resolver es como dice el Señor. Dice en Salmos 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si el Señor no está actuando, si el Señor no está dirigiendo sus pasos, entonces es por demás que usted esté esforzándose, porque lo más seguro es que va a ir a fracaso. Nuestra confianza debe estar en Él. Nuestra esperanza debe estar en Él. Y nosotros debemos esperar confiando y descansando en su misericordia. Allá en Salmo 137 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Lo que sucede es que si nosotros, póngale, somos imperfectos, somos limitados de nuestra mente, estamos sujetos a estas reglas físicas. No podemos estar en todos los lugares a la vez, solamente en un solo lugar. No podemos conocer el futuro. Estamos limitados, nuestra mente es limitada. Y si nosotros nos abocamos al Señor y lo buscamos a Él y confiamos en Él y le pedimos a Él, y Él de sus Él tiene 3 respuestas: o sí, o no, o esperar. Y la que con mayor frecuencia Él nos responde es esperar. Porque Él se esmera en que nosotros esperemos. Porque Él hace las cosas integrales. Él, además de resolvernos el problema que seguramente nosotros mismos lo hemos provocado, así como Él va a resolvernos aquello, también Él nos da instrucción para que nosotros corrijamos nuestra forma de comportarnos para no volver a caer de nuevo en aquello. De manera que lo que más tiempo toma es que nosotros comprendamos y aceptemos y hagamos el cambio en nuestra vida para no volver a caer en aquel problema. Entonces, ¿de quién en realidad depende que el favor, el milagro, la bendición se realice lo antes posible? No depende de Dios, y Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero Él
que quiere trabajar para bien nuestro. Dice allá en Jeremías que Él tiene pensamientos solo de bien para nosotros. Entonces Él quiere que, está más enfocado en que nosotros cambiemos más que en resolver el problema. Él lo va a resolver. Ese no es ningún problema. El problema es que nuestro corazón quiera cambiar y someterse a la voluntad de Él. Espere Israel a Jehová, dice el Salmo 137, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. Y ahí es donde está que Él espera que nosotros cambiemos. Hay abundante redención con Él. Él eso quiere, que cambiemos. Y quiere que esperemos hasta el último momento para darnos el espacio de cambiar. Y la bendición va a llegar cuando nosotros nos sometamos y cambiemos. Porque si no cambiamos, la bendición tampoco va a llegar. Porque no estaríamos sometiéndonos a la voluntad del Señor. Él está obrando para que todo resulte en nuestro bien y para su gloria. Porque Él desea glorificarse en la obra que Él realiza. ¿Por qué Dios pide con tanta insistencia que esperemos? Bueno, yo tengo aquí 5 recompensas para que podemos obtener cuando esperamos en Él. Primero descubrimos la voluntad de Dios. Dice Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es Jehová para el alma que le busca. ¿Y cómo nosotros buscamos a Dios? Queriendo conocer su voluntad. Dios no se toma su tiempo para darnos el deseo de nuestro corazón, así como nosotros lo queremos. No. Él se toma su tiempo para que nosotros cambiemos y nos sometamos a su voluntad para que glorifiquemos su nombre. Porque Él quiere que nosotros trabajemos para su reino. Mire, usted puede estar allá en el mercado, en la oficina, en el escritorio, puede estar en el transporte, en el campo, haciendo su trabajo con lo que usted logra el sustento de su familia, de su casa. Pero allí donde usted está haciendo ese trabajo, sembrando el maíz, haciendo tortillas, haciendo la comida para la familia, allí está usted sometiéndose a la voluntad del Señor. Y ahí vamos buscando esa voluntad y obedeciéndole a Él. Y no importa lo que suceda, porque allá dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi hermano, cuando nosotros estamos esperando en Dios, esperando en Él, doblando rodillas, pasó una noche, una mañana, oramos una semana y seguimos orando, pasó un mes, 3 meses y seguimos orando. El Señor está viendo que le estamos buscando. Ciertamente van a haber días que oramos con más ímpetu, otros días quizá con sueño, otros días cansados, pero el Señor está viendo que lo estamos buscando. Y Él, entonces, nos hace llegar su voluntad. Y ahora, aunque pasemos dificultades, estando sumisos a Él, todo nos va a parecer bueno, por más difícil que esté alguna situación. Segundo beneficio de esperar a Él, recibimos energías y fuerzas sobrenaturales. Les voy a leer aquí Isaías capítulo 40, del 29 en adelante, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos
se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él nos da fuerzas cuando estamos cansados, cuando ya estamos por agotarnos. Él viene y nos da ánimos, nos da esa energía para que nosotros continuemos y continuemos esperando hasta que llegue aquella bendición por la cual usted y yo clamamos. Tenemos que graduarnos en el tema de la esperanza, de esperar siempre en Él. Un tercer beneficio de esperar es que ganamos batallas. En Proverbios 20:22, la segunda parte del versículo dice: espera a Jehová y Él te salvará. Es maravilloso ver que el Señor está dispuesto a rescatarnos y bendecirnos. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo, terminamos en derrota. Cuando nosotros metemos nuestra mano en el problema, en querer resolver el problema, la hacemos mal. Vea el ejemplo del rey Saúl. En la segunda oportunidad que él tuvo, él ya había fallado una vez, no obedeció rigurosamente lo que el Señor le había mandado a decir a través del profeta Samuel. Y en una de las batallas le dijo Samuel: bueno, ok, vete a aquel monte con el pueblo y hagan sacrificio, hagan ahí vela por 7 días. Y cuando yo llegue voy a hacer el sacrificio. Y estaba ahí, Saúl se fue, comenzó obedeciendo, se llevó a su pueblo, a su ejército. Y pasaron el día 1, el día 2, el día 3, y ahí estaban esperando al profeta Samuel. Llegó el día 6 y el día 7 Saúl se desesperó. No soportó esperar hasta el final. Y viendo que ya eran tarde, ya era pasado el mediodía y Samuel no llegaba aún, él decidió hacer el sacrificio. Y terminando el sacrificio, llegó Samuel. Samuel llegó ya cerca de las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio. Justo en el momento. Pero Saúl se adelantó, se desesperó, tomó él la decisión. Él quiso hacerlo a su manera, a su tiempo. ¿Y cuál fue el dictamen del Señor? Le reclamó a Saúl, le dijo: ¿qué has hecho? Has vuelto a desobedecer al Señor y a partir de hoy estás fuera del reino de Israel. Fue en ese momento desechado como rey de Israel, aunque siguió reinando, pero para Dios ya no era el que iba a continuar con ese reinado. De hecho, ya había escogido al rey David, a aquel muchacho de 16 años, ya lo había ungido. Y así como David tuvo que esperar esos casi 30 años para llegar a ser rey, hasta que Saúl murió. Había sido ungido, ya le habían dicho que iba a ser rey, pero él esperó hasta que llegó el momento apropiado de Dios para reinar. Es la manera de hacerlo. Es la forma de Dios, la mejor forma. Y un cuarto beneficio es que vemos el cumplimiento de nuestra fe. Al final la bendición llega, mis hermanos. Allá en Isaías 49:23 dice: no se avergonzarán los que esperan en mí.
Vea qué promesa más maravillosa. No se avergonzarán los que esperan en mí. El Señor está diciendo que nunca nos vamos a sentir avergonzados por esperar la voluntad de Dios. Nunca. Pareciera que sí en el mundo, pareciera que la gente nos reclama, nos presiona, la gente está forzándonos a que tomemos una decisión, pero al final, si nosotros llegamos y le preguntamos al Señor que nos dé las indicaciones de cómo enfrentar esas situaciones y seguir esperando la solución de Él, Él no nos va a dejar avergonzados. La decisión más inteligente que podemos tomar es esperar en Dios. Esperar. Porque si nosotros esperamos con fe, la bendición llegará. Si confiamos en Él y le obedecemos, entonces Él va a actuar. Un quinto beneficio es que veremos a Dios obrando a favor nuestro. También en Isaías 64:4 dice, nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Lo voy a leer de nuevo. Nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que lo que desea el que en él espera. No nos va a dejar avergonzados. Vamos a ver las bendiciones en nuestra vida. Van a llegar. Confiemos en el Señor. Esperemos hasta el último momento. Que no nos suceda como el rey Saúl, que quizá media hora le faltaba para que llegara el profeta Samuel. Y se adelantó. Esperó 6 días. El séptimo casi lo esperaba completo. Y un tiempito más que se hubiera esperado. Y llegaba el rey, el profeta Samuel. Y Saúl no lo esperó, sino que actuó. Él hizo el sacrificio, cosa que no le correspondía a Samuel. Y fue desechado. Perdió la bendición. Que no nos suceda eso a nosotros, mis hermanos. Confiemos hasta el final. Hagámoslo como en la siembra. Considere aquel agricultor, aquel campesino que va y siembra su semilla. La pone bajo la tierra, le echa agua y luego espera. Pasan las semanas, sigue esperando. Pasan las semanas, los meses, sigue esperando a que esa semilla dé su fruto. ¿Qué pasaría si ese campesino se anticipa y dice, quiero ver cómo va la semilla, abre la tierra y saca la semilla? Ya no va a tener su fruto, porque se anticipó. Debemos hacerlo como Dios dice, de la manera que Él dice. Y sigue esperando, llega a través de todo lo que influye el sol y la lluvia, que hacen crecer esa planta. Al final está el fruto. Pero tuvo que esperar. No tenía que hacer más nada, más que estar cuidando, quizá abonando, quizá limpiando. Pero para que llegara ese fruto, él no hizo nada. La planta ella sola fue creciendo y dio su fruto. Así es cuando nosotros oramos y esperamos en Él con fe y esperamos hasta que llegue la bendición. Mis hermanos, basado en estos versículos, en esta palabra del Señor, yo les exhorto a que confiemos en Él y esperemos en Él. Que no nos dejemos llevar por la impaciencia, por aquellas personas que nos dicen que tomemos una decisión ya. Quizá tienen razón,
a la lógica humana, pero debemos esperar en Dios, esperar su respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Padre, que nos ha mostrado, que nos ha enseñado que podemos esperar en Dios, que debemos esperar en Dios, que nos ha enseñado que hay una respuesta real, certera, cuando nosotros esperamos en Dios, que el Señor no nos dejará avergonzados. Padre, ayúdenos a que estos versículos los hagamos nuestros, para que cuando llegue el momento estemos allí dispuestos a esperar, y entonces las bendiciones llegarán a nuestras vidas. Estimado amigo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito a que considere tomar en cuenta a Jesús en su vida. Revise su vida anterior, seguramente ha ido de fracaso en fracaso. Intenta una idea, no le resulta. Se enfrasca en un proyecto, le va mal. Quiere hacer alguna cosa, se desgasta económicamente, los años van pasando. Si ha entrado en un vicio para llenar ese vacío, va de fracaso en fracaso, va hacia destrucción. Siga a Jesús. Y dígale así, arrepiéntase de su pecado, cambie de mentalidad. Y dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que estás a la derecha del Padre intercediendo por mí. Inscríbeme en el libro de la vida para que el día que yo muera mi alma esté en el cielo y no en el infierno. Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, guíe mis pasos a llegar a una iglesia donde se predique la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, la doctrina bíblica. Señor, bendiga a mi familia y perdone mi vida anterior. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted, amigo, recibió a Cristo en su corazón, si le abrió su corazón, considere esto. La oración es la puerta. Tiene que nacer de nuevo, tiene que crecer, mostrando un cambio. Comience. Ciertamente no es fácil, pero no es del otro mundo tampoco. Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Qué bueno que usted le ha recibido en su corazón. Dice el Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si usted lo hizo hoy con sincero arrepentimiento, hoy hay fiesta en los cielos. Que pasen un feliz día. Recuerden que hoy es decreto de Día de la Oración por la nación. Y vamos a estar unidos siempre. Señor les bendiga y nos veremos pronto el día miércoles. Hasta luego.